nosotros le tomamos robado. Muy buenos días, amados hermanos, que la bendición de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Amén. Qué alegría de estar de vuelta. Así es. Querían que me quedara, pero les dije no puedo. A ver. Estamos listos, hermanos, para dar inicio a un nuevo estudio bíblico esta mañana, que tiene que ver con un tema sensible en el estudio de la doctrina del Nuevo Testamento, porque cuando la Biblia dice que los cristianos, los primeros cristianos, perseveraban, es decir, se mantenían, eran fieles, respetaban, guardaban la doctrina de los apóstoles, se menciona dentro de las cosas que ellos guardaban la comunión, que incluye la cena del Señor y que incluye también la ofrenda, como lo veremos en nuestro estudio. Pero antes de hablar de la ofrenda del Nuevo Testamento, quisiera que abriéramos nuestras Biblias y buscáramos el capítulo 4 de Génesis, capítulo 4 del libro de Génesis, y recordemos la historia de los hijos de Adán y Eva respecto a dar a Dios en adoración lo que Él nos ha pedido o solicitado. Dice la Escritura: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amados, este es uno de los pasajes más básicos en la instrucción de la religión cristiana, porque pone las bases de lo que es el trato de Dios con el hombre respecto a la adoración. Habíamos estudiado hasta aquí, en nuestros estudios personales me refiero, la historia de cómo inició el mundo, cómo se creó a la primera pareja, cómo ellos recibieron instrucciones de parte de Dios, las cuales desobedecieron, teniendo terribles consecuencias que aún las estamos viviendo hoy. Pero cuando llegamos al capítulo 4, es un capítulo que es muy importante, muy relevante para la enseñanza de la adoración en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque aunque ciertamente en ese tiempo estaba establecido el sistema patriarcal, es decir, donde Dios le revelaba al padre de familia todo lo que la familia debía hacer para cumplir con la voluntad de Dios. No había ley de Moisés, no había Nuevo Testamento. Dios se comunicaba directamente con el padre de familia, y la familia tenía en el padre de familia el sacerdote, el predicador, el profeta, todo en uno. Ese hombre, llámese Abraham, llámese José, llámese Jacob, llámese Isaac, llámese Job, todos estaban autorizados por Dios para dirigir la adoración de su familia, para hablar de parte de Dios lo que su familia necesitaba aprender. Por eso es la era patriarcal, porque al hombre se le dio esa labor en su familia. Bueno, Adán y Eva debieron criar estos hijos, y luego Adán debió enseñar a sus hijos lo que era la voluntad de Dios respecto a la adoración.
De otra manera, no se explica que Caín de la noche a la mañana decida traer una ofrenda a Dios y justamente Abel también en ese mismo momento decida traer también una ofrenda a Dios. La explicación es que ellos sabían que ese día había que ofrecerle a Dios. Estaban claros en eso, pero aparentemente no estaban claros en algo. No estaban claros en que para Dios, en la adoración, solo se va a recibir lo que Dios ha revelado que quiere recibir. En la adoración nosotros no tenemos la libertad de decir: a partir de hoy vamos a agregar instrumentos musicales porque le da una potencia, porque es más hermoso, porque llama más la atención, porque vendrían más personas. Todo eso basado simplemente en mi gusto, en mi agrado, en mi opinión o en la costumbre de los hombres. Otra persona puede decir: bueno, tanto tiempo hemos comido ese pan sin levadura, esa harina allí simple, debemos ponerle jalea o mantequilla para que sea más agradable al paladar, para que sepa diferente. No tenemos la libertad de hacer eso. No tenemos la libertad de empezar aquí a enseñar algo que no esté conforme a la palabra de Dios. Y ese fue el error de Caín. Y es el error que los hijos de Caín siguen teniendo hoy. En edificios que afuera tienen un nombre religioso, un nombre sacado de la Biblia, pero cuando entras por esa puerta, lo que se predica no es lo que dice la Biblia, lo que se practica no es lo que dice la Biblia. Entonces el nombre allá afuera está en vano, porque ese nombre debería llevar, o ese frontispicio debería llevar el nombre del pastor. Porque entonces allí no se hace lo que Dios dice, se hace lo que el pastor dice. Entonces allá afuera no le ponga Iglesia de Cristo, póngale Iglesia de Irving Mendoza, para que todo el que entre por esa puerta sepa que ahí se hacen las cosas de acuerdo al gusto y la decisión de Irving Mendoza. Pero si se pone Iglesia de Cristo, la persona que entra con la confianza de que lo que va a escuchar ahí es la palabra de Cristo, que lo que se va a practicar ahí es lo que enseñó Cristo. Llegaron unas jóvenes en la semana, no sé si son las jóvenes que recién llegaron, preguntando qué día y en qué horario se reúnen acá. Ellas estaban allá en su institución de enseñanza y miraron el nombre allá afuera: Iglesia de Cristo. Y eso las atrajo para venir y congregarse. Pero definitivamente que si allá afuera dijera, como el ejemplo, Iglesia de Irving Mendoza, quizás no hubieran entrado. Seguramente no hubieran entrado. Porque ellas saben que no irán al cielo por hacer lo que Irving quiera o lo que a Irving le guste. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, Mateo 7:21. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La clave de la adoración de la iglesia auténtica, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia que fundó Jesucristo, es que siga las instrucciones de Jesucristo, que todo lo que haga, todo lo que predique, todo lo que practique, todo lo que crea, lo primero que se pregunte es: ¿esto lo enseñó Jesucristo? ¿Esto lo demandó, lo exigió Jesucristo? Porque si le hemos confesado como Señor antes de entrar a las aguas del bautismo, es porque estamos diciendo: aunque yo crea ciertas cosas, aunque yo sienta ciertas cosas, aunque yo tenga ciertas opiniones, hoy me rindo a la autoridad de Jesucristo. Y a partir del momento que me levante de esa agua como un nuevo cristiano, como un hijo de Dios, le entrego mi voluntad. Por lo tanto, nunca competiré con su voluntad. Nunca voy a desafiar sus instrucciones. Nunca me van a parecer obsoletas. Nunca me van a parecer anticuadas. Siempre voy a hacer lo que me instruya mi Señor Jesucristo. Que para eso hicimos esa profesión de fe. Esa es la confesión. Cuando vamos a bautizar a alguien, no hay que preguntarle 14 y 18 y 24 cosas, como a veces sucede.
Ese no es el momento para hacer preguntas. El momento para hacer preguntas es cuando estudiamos con la persona. Cuando la persona se para en las aguas del bautismo, lista para sumergirse en ellas, la única pregunta válida, bíblica, es: ¿cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, su Señor? Dijo el eunuco etíope: creo. Y ya. En ese momento no está arrepentido de sus pecados, porque eso se lo debió haber dicho en el estudio. ¿Cree en el Evangelio? Eso se lo debió decir en el estudio. Renuncia a una vida de pecado, renuncia a las religiones de los hombres para entregarse a la religión. Eso se lo debió decir en el estudio. Una sola pregunta y una sola respuesta es lo que la Biblia enseña en el bautismo. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, porque ¿qué? Crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Solo una confesión. Pero esa confesión que hacen delante de los hombres es válida y es bíblica, pero también va a tener valor delante del trono de Dios si la persona la dice sinceramente, de corazón. Nosotros no podemos saber cómo lo dice la persona, pero Dios sí lo puede saber. Dios sí puede saber si antes de sumergirse usted está arrepentido de todos los pecados que ha cometido, si verdaderamente ha sometido su voluntad a la de Dios. Me decía un hermano: hemos bautizado a una joven y al poco tiempo descubrimos que tiene ciertos hábitos. Y no voy a decir específicamente cuál, porque luego me preguntan, hermano, ¿y entonces eso es bueno o es malo? Y eso vendrá en estudios, hermano. No todo lo podemos saber el mismo día y a la misma hora. Hoy vamos a aprender sobre la ofrenda como adoración a Dios. Simplemente. Tenían un tema con la joven y el hermano me dice: ¿cómo se procede en ese caso? Porque ya le dijimos a la hermana que esa no es una conducta acorde a los principios cristianos y la hermana se niega a cambiar, se niega a acatar. Entonces le decía al hermano: hay que ver qué tan buen trabajo hicimos a la hora de predicarle el Evangelio. Hay que ver qué tan claros fuimos al decirle a la persona: cuando usted es sepultado en las aguas del bautismo, dice la Escritura, con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Así que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces, no es meter al agua gente para hacer un número. No es meter gente al agua porque en un momento se emocionaron. No es meter gente a la nueva arca de Noé solo porque en un momento dado se intimidaron, porque en un momento dado se emocionaron, sino porque realmente comprendan cuál es el objetivo de ello. Le decía a los hermanos en Bocas que ciertamente, aunque en nuestra campaña no hubo bautismos en el momento, pero han quedado muchos contactos con los cuales seguiré estudiando. El único problema de eso es que no les dé tiempo para convertirse, porque les sorprenda la muerte, que nos puede sorprender a cualquiera, o venga Jesucristo y ya no haya tiempo. Pero quitando esas dos posibilidades, muy válidas, muy presentes, a mí me gusta cuando la persona estudia antes de tomar la decisión. Porque es bueno que la persona sepa qué compromiso está tomando. Porque una persona que luego, cuando abro la Biblia y le digo, dice aquí el Señor Jesús, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes, no su papá, su esposo, cada uno de ustedes los que entró al agua del bautismo. Me pregunta, hermano, ¿yo tengo que ofrendar o solo mis papás? ¿Usted se metió al agua del bautismo o se metieron sus papás por usted? No, entonces si usted entró al agua del bautismo, tomó un compromiso con todo lo que tiene que ver con la doctrina de Dios, incluido el tema de la ofrenda.
¿Y cómo debo hacer? Bueno, eso lo podemos estudiar y es lo que vamos a ver a través de la ofrenda. Pero cada cristiano que viene el domingo dice que viene a adorar. Pero resulta que este tema es parte de la adoración. Cuando yo me retiro sin haber participado de él, resulta que mi adoración fue una adoración deficiente. Y pasa un domingo, y pasa el otro, y pasa el otro, y pasa el otro, pero creo que estoy adorando correctamente a Dios. Caín pensó que aunque Dios había revelado que para las ofrendas en ese momento no se daba dinero, la ofrenda era ese sacrificio que se hacía delante de Dios para que con la muerte de ese animalito se pudiera representar la muerte del pecador y de esa manera la persona pudiera expiar sus pecados, es decir, recibir misericordia de parte de Dios y no castigo. Pero Caín se le ocurrió que eso de estarle, en ese caso me imagino que serían intercambios, o le pediría a su hermano que le regalara, pero Caín tenía temas ya con Abel, porque tú no le cortas el cuello a tu hermano por un enojo en un momento dado, así de la nada, si no estás bajo los efectos de drogas o efectos del alcohol. No lo haces así nada más. Caín le cortó el cuello a su hermano. Lo que significa que el odio y la envidia que él tenía por Caín, por Abel, no nació ese día. Para que tú llegues a matar al que es carne de tu carne, hueso de tus huesos, sangre de tu sangre, de esa manera, el primer homicidio de la historia de la humanidad. Y es un hermano con otro hermano. Eso tuvo que venir con mucho tiempo desarrollándose. Que para él lo que derramó la gota del vaso fue que Dios no le aceptara lo que él quiso darle. Porque el problema de la adoración y el problema de la ofrenda de Caín fue: yo te voy a dar lo que yo considere, lo que a mí me parezca. Y por eso Dios dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y luego le dice: y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Qué es hacer el bien? Llevarle una tonelada de fruto de la tierra, fruto del campo a Dios, cuando Dios había pedido ovejas de lo más tierno, de lo más gordo del rebaño, y yo le llevo una tonelada de verduras, de legumbres, de frutas. Un corderito contra una tonelada de la mejor zanahoria y el mejor tomate y las mejores manzanas y las mejores bananas y las mejores piñas. Y Dios me lo tiene que recibir. Así entramos nosotros a la iglesia. Así entran los hombres y así fundan iglesias humanas diciendo: bueno, en esta iglesia va a predicar la mujer. Pregunta: ¿predica porque Jesús lo ordenó o predica porque usted lo quiere así? ¿O porque las hermanas lo quieren así? Bueno, es que las hermanas lo quieren así, lo contrario ellas lo consideran machismo. Entonces vamos a poner a las hermanas a predicar. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué dicen los apóstoles de Cristo, que son los embajadores de Jesús? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. ¿Lo dicen los apóstoles? Sí. Pero las hermanas, ¿pero lo dicen los apóstoles? Sí. Pero es que las hermanas, ¿pero lo dicen los apóstoles? ¿Está en el Nuevo Testamento? Sí. Entonces no nos preocupa seguir la voluntad de Dios. Caín pensó: debe ser mejor que yo lleve lo mío, a lo que yo me dedico, porque él se dedicaba a labrar la tierra y su hermano se dedicaba a criar estos animalitos. Dice, y Dios prefirió tomar la ofrenda del producto de él. ¿Por qué? Yo voy a dar mi producto. Así me preguntaba alguien una vez y me decía: hermano, yo sé que la Biblia dice, escucha esa frase, por eso Jesús le dijo en una ocasión a Pedro: apártate de mí, Satanás. Pedro no era Satanás, pero lo que hablaba, lo hablaba como si fuera el mismo Satanás. Y a veces cuando alguien te dice algo para violar la voluntad de Dios, te está hablando Satanás. Hermano, yo sé que la ofrenda es cada primer día de la semana, dice el Nuevo Testamento, dice el apóstol, el embajador de Cristo. Pero si yo quiero, yo le puedo dar todos los días ofrenda.
Así que yo puedo contactar al hermano y hacerle transferencias también el lunes, también el martes, también el miércoles, también el jueves, porque si yo lo quiero hacer, si Dios me da todos los días, ¿por qué nada más le voy a dar el primer día de la semana? Y suena espiritual. Pero ¿sabe qué es lo espiritual? Ser un verdadero adorador. ¿Y qué hace un verdadero adorador? Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿Y qué es la verdad? Juan 17, 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. No es verdad mi opinión. No es verdad lo que hace todo el mundo. No es verdad la tradición. No es verdad lo que quiere imponer un ministro religioso. La verdad es la palabra de Dios. El apóstol Pablo va a decir en 1 Corintios 4:6, para que en mí y en Apolos aprendáis a no ir más allá de lo que está escrito. Y lo que está escrito dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. No se lo permito, embajador de Cristo. La auténtica iglesia del Señor no puede permitir que las hermanas prediquen en presencia de los varones. No se puede. La auténtica iglesia del Señor, hermanos, tiene que hacer las cosas de acuerdo a la instrucción divina, porque si no va a caer en la misma condenación de Caín. Cuando Dios nos rechace, vamos también como Él a ensañarnos y a poner un gesto. Pero si yo quiero hacerlo así, pero si a mí me gusta, pero si así lo hacen los otros, pero si la mayoría, y vamos a demudar nuestro semblante, pero Dios nos va a decir, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Pero si no haces como yo te he instruido, ¿cómo le llamó Dios a la adoración que se hace que no es acorde a sus instrucciones? ¿Cómo le llamó Dios? Pecado. Dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta y te llama, te desea, te codicia, el pecado te quiere, pero tú tienes que enseñorearte de él. Tú le tienes que decir no. Puede que el cuerpo me pida bailar y me pida danzar, pero si eso no está autorizado en la adoración de la iglesia del Nuevo Testamento, no lo voy a hacer. Puede que el cuerpo me pida aplaudir, me pida brincar, me pida gritar, pero si eso no está autorizado, no lo debo hacer, porque Dios me va a decir que eso que le estoy ofreciendo, según mi tradición, según mi gusto, según la enseñanza de los hombres, es pecado. Volviendo a Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos y en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo les responderé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El verbo conocer ahí no significa que Dios no conoce a una persona. Claro que Dios lo sabe todo. Y Dios conoce a todos, mejor que nadie. Pero el verbo conocer en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento no solo tiene el significado de saber, también tiene el significado de aprobar. Jamás lo aprobé. Es lo que dice ese texto. Echaron fuera demonios en mi nombre, pero yo no lo aprobé. Hicieron muchos milagros, pero yo no lo aprobé. Profetizaron en mi nombre, pero yo no lo aprobé. ¿Sabe qué era lo que ustedes estaban haciendo? Maldad. ¿Profetizar en el nombre de Cristo es maldad? ¿Sanar a personas es maldad de sus enfermedades?
expulsar demonios de una persona atormentada por ellos, ¿es maldad? Dice Jesús que sí. Si eso no se hace de acuerdo a las instrucciones de Dios, es maldad. Solo cuando alguien se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno, dijo, solo uno es bueno. Nosotros podemos pensar que algo lo hacemos bien, pensar, pero el único que sabe qué es lo bueno es Dios, porque el único bueno es Él. Si vosotros siendo malos, dijo en una ocasión, porque somos malos, de una manera u otra somos malos con el prójimo, somos malos con nuestros padres, somos malos con nuestros hijos, somos malos con nuestros hermanos en Cristo, somos malos con Él al desobedecerle, al actuar con ingratitud. ¿Quién marca lo que es bueno en la adoración y lo que es malo en la adoración? Dios, como lo marca en todo lo demás de nuestras vidas. Por eso los miércoles estudiamos el modelo de Dios para la vida cristiana. El modelo de Dios en el hogar, el modelo de Dios en los padres, el modelo de Dios en los hijos, el modelo de Dios en los esposos, el modelo de Dios en todo ámbito personal y congregacional, porque solo Él puede decirnos lo que es bueno y lo que no. Cuando hablamos de la ofrenda, no debemos entonces cometer, y en la adoración en general, no debemos cometer el error que cometieron Caín, Nadab y Abiú, Usías, Coré y su séquito, muchos otros que pensaron, Dios ha ordenado esto, pero no me ha prohibido esto otro. Pues como no me lo ha prohibido, entonces lo vamos a practicar. Esa no es la forma de ser fiel a Dios. Ser fiel a Dios es hablar conforme a las palabras de Dios. No al silencio, mire. Dice, pero Dios no lo ha prohibido. Pero entonces usted misma me lo está diciendo, usted mismo me lo está diciendo. Si no lo ha prohibido y no lo ha ordenado, quiere decir que sobre eso hay silencio. No lo ha ordenado y no lo ha prohibido, entonces hay silencio. Pero ¿qué dice 1 de Pedro 4:11? El que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Nuestra pregunta al querer cumplir con la voluntad de Dios no es, ¿Dios lo prohibió? No, es, ¿Dios lo autorizó? Porque lo que Dios no haya autorizado está prohibido. Cuando Dios le dijo a Noé, haz esta arca, de madera de gofer, o gofer, estaba prohibido el pino, y el ciprés, y el teca, y todas las demás maderas que no están incluidas en la madera específica que declaró Dios. Ayer hablando con un hermano sobre música cristiana, el hermano tenía de fondo ahí un himno y en ese, un coro, y en ese coro, pues, unos cantaban y otros hacían bum 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 bum. Le decía, hermano, ¿dónde está escrito? ¿Dónde está autorizado que para alabar a Dios yo haga bum 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 durante 5 minutos mientras que otro canta? El mandamiento de Dios dice, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones. Hebreos 13:15, ese fue Colosenses 3:16, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué confesión del nombre de Dios hace alguien con bum 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 bum? ¿Está confesando el nombre de Dios en la alabanza? No. Encima, para que no hubiera dudas, volviendo a Colosenses 3:16, comparándolo con Efesios 5:19, dice, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros. ¿A través de qué? Del canto. Pero si yo agarro al hermano Justin y le hago, hermano Justin, bum, 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 ¿lo he exhortado? ¿Lo he animado? No, ¿lo he amonestado?
No, pero cuando cantamos y decimos, y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Señor? Entonces sí, un hermano que no esté alabando a Dios dice, oye, la letra me está haciendo una exhortación. Cuando la letra dice, mi vida di por ti, y tú qué das por mí, la letra me está dando una exhortación. Cuando la letra dice, el gran día viene, muy pronto viene, el gran día del juicio final, esa letra me está exhortando. Entonces, cuando cantamos, cumplimos con el mandamiento. Cuando hacemos bum, 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 o agarramos un órgano, o agarramos una guitarra, eso no es alabar. Alabar es abrir nuestra boca y confesar el nombre de Cristo con nuestra boca, con nuestros labios. Ese es el sacrificio, dice Hebreos 13:15, que Dios quiere, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Y qué instrumento Él autorizó? Dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Porque también, hermanos, no se trata de cantar muy bonito, entonarlo muy bonito, pero no estar involucrado desde el corazón. Porque también sería una adoración tan vana como la adoración con el sonido, que no es canto. Amados, tenemos que ser fieles a Dios en el ámbito de la adoración, porque de lo contrario no va a ser recibida en el trono celestial. Dios no recibió lo que Caín le quiso dar. Dios no recibió allá en Levíticos capítulo 10 versículos 1 y 2 lo que los hijos de Aarón el sacerdote le quisieron ofrecer. Dios había dicho que el incienso debía ser tomado del altar. Ellos decidieron tomarlo de otro lugar, otro tipo de incienso, otro tipo de madera, que no era la madera consagrada para el servicio de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Bueno, lo hicieron sinceramente. Bueno, después que lo hagan de corazón. Bueno, después que sean honestos en su servicio. No. Dice la Escritura que descendió fuego del cielo y consumió a los hijos del primer sacerdote del pueblo judío, hermano del líder del pueblo de Israel, Moisés. Los hijos de Aarón fueron consumidos por el fuego de la ira de Dios por utilizar un incienso que Dios no había autorizado. Y si vamos allá a las crónicas de los reyes de Israel y leemos la historia de David y leemos la historia de Usías. ¿Era Usías o era Usa? Usa. Usías era el otro, el rey. Leemos la historia de Usa. Decía la ley que el arca del pacto, esa que estaba ubicada en el lugar santísimo en el templo de Jerusalén, solo podía ser transportada por los levitas, es decir, la tribu de los sacerdotes, y no de cualquier manera. Esa arca del pacto tenía unas argollas en los extremos para que se metiera por esas argollas unas varas que tenían que ser de cierta medida y de cierta madera, porque Dios es perfecto. Dios no dice nada de más, Dios no dice nada, no se le queda algo que tenía que decir. Cuando Dios dice algo, lo dice perfectamente como lo tenía que decir. Entonces tenían que pasarle esas varas por esos aros y montarse esas varas en los hombros los levitas para poder transportarla. David pensó que eso era abusar de los levitas. Pobrecitos, como yo voy a transportar bien lejos esa arca, pobrecitos, ellos cargando eso debe golpear, debe cansar, debe agotar mucho. Entonces mandó a poner un carruaje tirado por bueyes en lugar de cumplir la instrucción específica de Dios. Y dice que en el camino, porque Dios es también perfecto en sus juicios, el Señor en su gran poder permitió que los bueyes tropezaran y el arca del pacto se inclinara como que se iba a caer. Y en el momento que Usa, que iba allí, que no era de los levitas,
Pero iba allí y ve que el arca del pacto se va a caer, alarga su mano con la buena intención de que ese objeto tan sagrado, mediante el cual se ofrecía sacrificios a Dios una vez al año por la expiación de los pecados de todo el pueblo, no tocara el lodazal. ¿La intención de él era buena? Sí. ¿Fue honesto? ¿Fue sincero en lo que iba a hacer? Sí. Pero dice que en el momento que su mano no autorizada tocó el arca del pacto, ¿qué sucedió? Dios lo fulminó automáticamente. Con toda y su buena intención, su sinceridad terminó fulminado por la ira de Dios. Amados, como leímos hace unas semanas atrás, ahora nosotros estamos en el templo más santo de la historia de la humanidad. Y no me refiero a estas paredes. El templo es la iglesia, la que Cristo compró con su sangre. Es el reino de David que permanece para siempre. Es la familia de Dios, la casa de Dios. No este lugar. La casa de Dios es su iglesia, el cuerpo de Cristo, los redimidos. Ahora nosotros estamos tratando con un nivel de lo sagrado, hermanos, que nunca antes ni reyes, ni profetas, ni patriarcas habían presenciado. Quizás no lo notamos, quizás no lo valoramos porque hoy no desciende fuego del cielo y nos consume en el momento de nuestra desobediencia o nuestra irresponsabilidad. Quizá por eso. Pero si estuvieran fulminándose personas en esa puerta a medida que le faltan el respeto a Dios y a su palabra, si fuéramos consumidos en el momento que desobedecemos o en el momento que desde este púlpito enseñamos algo que no esté autorizado, hermano, yo estoy seguro de que trataríamos las cosas de Dios con mayor reverencia, porque esto es de Dios. Recuerde que el nombre allá afuera describe una realidad, que somos de Cristo. Es la ofrenda del cristiano para la tesorería de la iglesia, puesta en el día del Señor como un acto de adoración a Dios. Es un acto de adoración a Dios. La acción de ofrecer a Dios a través de el culto de adoración de nuestros ingresos, un porcentaje, una porción. Esta es una pregunta supremamente importante para los que no quieren llegar al juicio final sin haber conocido este tema apropiadamente. En parte al menos, el término adoración puede describirse como una expresión de asombro, devoción y amor de parte del hombre, que es la criatura, hacia Dios, que es su creador. Y un aspecto esencial de esa comunicación entre el hombre y su Dios, para darle tributo, para darle honra, para reconocerle como Señor, es darle de lo que Dios le ha dado primero a él. Por lo tanto, amados, entrando a nuestra materia, porque hemos hecho una introducción de acuerdo a el tema de la adoración, tenemos que hablar acerca de la adoración y recordar lo que dice este pasaje, que aunque se refería al diezmo del Antiguo Testamento, tiene un principio que es válido para todos los tiempos. Dice la Escritura en Malaquías capítulo 3, versículos 9 al 11. Malaquías capítulo 3, los versículos 9 al 11. Traed todos los diezmos al alfolí, que era como un almacén, un granero donde se guardaba. Cada 3 años el pueblo llevaba todo el diezmo y se guardaba en ese lugar para poder alimentar a los levitas con ello. Una vez cada 3 años, no cada 15 días como se hace en la religión de los hombres. Deuteronomio capítulo 14. Una vez cada 3 años se le daba el diezmo a los ministros religiosos. Una vez cada 3 años. Y no solo para ellos,
para las viudas, para los huérfanos, para los extranjeros. Hoy día están por allí nuestros hermanos venezolanos, a veces sin un techo, sin una cama donde dormir. El diezmo, cada 3 años, se acumulaba en este lugar, el diezmo de todo un lugar parecido, no ese lugar, para que si había una persona con una necesidad así, se tomaba de allí y se le proveía. Esa era la voluntad de Dios. Pero hoy la codicia ha llevado a decirle a las personas: tráigalo cada 15 días y solo es para mí que predico. Dios tenga misericordia y permita que esas personas conozcan la verdad y se arrepientan. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Haya? ¿Qué era el diezmo? Traed los diezmos y haya ¿qué? Alimento. Comida. No dice que era dinero, estaba prohibido. Deuteronomio 14. Era pecado dar diezmo como dinero. Era pecado. Y sigue siendo pecado porque no está acorde con la voluntad de Dios. El diezmo era comida, era alimento. Deuteronomio 14, revelación del Espíritu Santo. Está ahí. Hace más de 3000 años está escrito ahí. Prohibido que fuera dinero, tenía que ser alimento, pero no es el punto de hoy. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Yo les he pedido que me den, no porque yo necesito, sino porque de lo que me van a dar, yo les voy a devolver con creces, hasta que sobreabunde. Esto, hermanos, sucedió literalmente 2 veces en el ministerio de Jesús. En una ocasión una multitud de 4000 hombres más las mujeres y niños, y en otra ocasión una multitud de 5000 hombres más las mujeres y niños. Podía ser el doble entonces de esas cantidades. Y dice la Escritura que Jesús pidió que le trajeran lo que hubiera en comida. Y le trajeron unos cuantos peces y unos cuantos panes. Hermano, el dueño de eso pudo haber dicho: no, esconde eso. Ahí vienen los apóstoles, están buscando comida, guarda eso. Imagínate que nos pongamos a repartir eso aquí. No. ¿Qué vamos a comer? Escóndelo. No sé quién lo tenía, pero cuando el maestro lo pidió, esa persona lo entregó. Y era todo lo que tenía para comer. ¿Y qué hizo Jesús? Oró al Padre y dice la Escritura: bendito sea nuestro Dios. Amén. Que se alimentó toda la multitud. Y aún después de que todos comieron y se saciaron, porque no fue un pedacito, cuando se saciaron, todavía dice, mandó a recoger en cestas, porque todavía quedó para seguir dando más y más. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Lo vivió Israel en las manos de nuestro Señor Jesús. Le trajeron solo unos cuantos panes y unos cuantos peces y comieron más de 10,000 personas, porque a Dios, cuando se le pone a prueba, Dios siempre va a cumplir su palabra, porque Dios es fiel y porque Dios puede hacerlo todo. Por eso lo que te promete, te lo promete sobre la verdad. El texto de la campaña en Bocas del Toro, en su segunda parte, dice: diles, vivo yo, Jehová el Señor. Las promesas que yo te hago se basan en mí mismo, porque no puedo jurar por otro más grande que yo. Amados,
Hoy hemos venido a adorar a Dios y parte de la adoración a Dios es esto. Es hacer lo que hizo la viuda, es hacer lo que hizo ese muchacho que llegó y entregó todo lo que tenía para comer. Yo no le estoy diciendo que hoy usted tiene que dejar su pasaje aquí, o toda la comida del mes o de la quincena aquí, en dinero. Pero sí le digo que si usted ofrenda según las instrucciones del Nuevo Testamento, usted va a ver cómo Dios nuevamente abrirá las puertas y las ventanas que tenga que abrir para que usted tenga siempre todo lo que necesite. Si nos hemos acercado a Dios es porque tenemos fe en Él. Porque sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿por qué preferimos guardar ese presupuesto para nuestro placer, para nuestro proyecto, para nuestros planes, para nuestras metas, mientras vemos que el alfolí de Dios se cae a pedazos? Después de la campaña que realizamos, nuestras finanzas han quedado seriamente comprometidas para tanto que hay que hacer. Y no solamente por la campaña, porque la ofrenda debe estarse usando siempre en las 3 áreas de la obra de la iglesia: benevolencia, edificación y evangelismo. Durante estos últimos meses hemos estado apoyando a todos en sus necesidades. Y si alguien falta, va a llegar también la ayuda allí, porque no vamos a descansar hasta que cada hermano que está pasando necesidad tenga lo suficiente. No nos vamos a olvidar de ninguno, ni nos hemos olvidado de ninguno. Pero hay hermanos que tenemos más, y hay hermanos que tienen menos, y hay hermanos que no tienen nada. Dios ha puesto este mandamiento para analizar nuestro corazón, para poner a prueba también nuestra fe. Creemos verdaderamente que si le traemos esos cuantos peces y panes a los que estamos aferrados, que no se nos acaben, a esa cuenta bancaria que estamos aferrados, que no se nos acabe, a tener siempre flujo para poder cumplir todos los caprichos de nuestros hijos, porque todo lo que yo no tuve en la infancia se lo tengo que dar a mis hijos. Usted tiene el derecho a hacer todo lo que quiera con su dinero. Tiene el derecho, tiene la libertad. Y Dios también tiene derecho a retener sus bendiciones o dar sus bendiciones con sobreabundancia. Nosotros vamos a actuar sembrando y Dios va a actuar dándonos exactamente la cosecha de lo que nosotros sembremos. ¿Cómo estamos verdaderamente adorando a Dios? Lo primero que debemos establecer es el siguiente punto. Dios es todopoderoso. Dios es autosuficiente. De manera que Dios literalmente no requiere ningún regalo, ni contribución, ni limosna, como le llaman en alguna religión. Dios no requiere nada de nosotros. Es más, dice el apóstol Pablo en ese hermoso sermón que predicó en Atenas, allá en Hechos capítulo 17, que Él no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Sin embargo, Él se complace cuando nosotros, según la revelación divina, mostramos hacia Él que le amamos y le respetamos y hacemos lo que Él nos ha ordenado. Y más cuando nos ha dicho que esto es un espíritu de generosidad que bendice a toda la iglesia, que es nuestra primera familia, antes que la que quedó en la casa o la que nos acompaña hoy físicamente. Nuestra primera familia es esta familia. Porque la otra familia, la de sangre, y usted lo sabe mejor que yo, quizás no toda esté con nosotros toda la eternidad. Entonces tu verdadera familia es la que está contigo ahora y estará contigo por toda la eternidad en aquellas mansiones que Cristo fue a preparar.
cuando yo retengo, porque es más importante la Play y los juegos de la Play, que el hermano que está pasando necesidad sin trabajo, peco y no estoy adorando a Dios. Cuando un hermano se tiene que retirar de aquí caminando o llegar aquí caminando bastantes kilómetros, arriesgando incluso su seguridad personal o su salud, su vida incluso si puede ocurrir un accidente, y yo cierro contra él o contra ella mi corazón, pero luego voy y me compro cosas en la vanidad, cosas que realmente ni siquiera necesito, ¿cómo puedo decir que estoy adorando verdaderamente a Dios? Me estoy adorando a mí mismo. Estoy más interesado en mí, en mis necesidades, en mis sueños, en mis proyectos. Entonces no puedo decir que estoy verdaderamente adorando a Dios. En segundo lugar, es un hecho indiscutible que esto no es algo único del Nuevo Testamento o de la iglesia, sino que toda la historia de la humanidad, durante toda la historia de la humanidad, Dios ha enseñado que el que quiere cumplir su voluntad tiene que dar de lo que Él le ha dado. Si nosotros vamos a la Escritura en el Antiguo Testamento, amados hermanos, veremos que desde aquella época los sacrificios al Señor se designaban como dones o como regalos. Dice Números capítulo 18 versículo 11, vamos a ese pasaje por favor. Números capítulo 18 versículo 11. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. He dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Le llama a la ofrenda sus dones. Porque Dios ama, dice 2 de Corintios 9, al dador alegre. Dios no quiere que hoy usted meta su mano al bolsillo, meta su mano a la billetera, a la cartera y ponga una cantidad sobre el plato porque yo lo vaya a ver si usted lo hace o no lo hace. O porque otro que está al lado suyo, que ha escuchado esta instrucción, lo esté mirando. O lo esté mirando el que va recogiendo. Que de hecho les hemos pedido, hermanos, traten de no estar como si estuvieran haciendo una auditoría instantánea de lo que el hermano o la hermana está poniendo. El que tiene que ver eso es Dios. Lo que ponga o no ponga en esos receptáculos, eso lo tendrá que ver Dios. Dios verá lo que usted pone ahí y Dios verá en qué usted está utilizando todo lo demás, cómo está administrando lo que Él le ha dado y le pertenece solo a Él, no a usted, no a mí, le pertenece a Él. Todo lo que somos y todo lo que tenemos nos los ha dado el Dios Todopoderoso. También, hermanos, dice la Escritura que cuando aquellos reyes, no eran reyes magos, hermano. Ese término mago es una traducción bien desafortunada. No eran magos, eran sabios. El término debe traducirse sabios. Los reyes sabios que visitaron a Jesús. ¿Por qué se les llama sabios? No porque eran muy inteligentes, aparte que seguro lo eran, sino porque en la antigüedad se le llamaba también sabio a una persona que estudiaba ciencias y era muy avanzado en el conocimiento de esas ciencias. Por eso estos señores que analizaban, eran de los astrónomos antiguos, analizaban el cielo, el comportamiento del cielo, y a través del comportamiento del cielo vieron una estrella que les indicó que algo especial iba a suceder. Y era que en Belén de Judea había nacido el Salvador del mundo. Cuando ellos supieron que se había cumplido aquella profecía de Isaías 7:14, que había nacido aquel niño, que se le había dado a la humanidad aquel niño, que su nombre sería Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando supieron que Dios, como dice Juan 1:14, se había hecho carne y estaba habitando entre nosotros, viajaron muchísimos kilómetros para llevarle, ¿qué dice Mateo 2:11? Presentes.
presentes costosos, de gran valor. Llevaron a ese niño, a ese bebé, lo mejor que le podían llevar. Aquí, en la ilustración, vemos pequeños receptáculos, pero la Escritura habla en plural. Le llevaron presentes. También, hermanos, cuando los santos filipenses ayudaron en el sostenimiento del apóstol Pablo, dice la Escritura en Filipenses 4:18, que eso que ellos dieron fue para Dios olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Yo siempre estaré muy agradecido, muy agradecido, porque muchos de ustedes me han dado mucho amor personal desde que yo llegué aquí. Lo han hecho de muchas maneras y muy agradecido. Ahora en Bocas del Toro ni se diga los hermanos allá. Pero más allá de mi agradecimiento eterno, recuerde que cada vez que usted hace eso, no solo por mí, sino por la viuda, por el huérfano, por el extranjero, pero especialmente con cualquier hermano de la familia de la fe que está en necesidad. Dice la Escritura, Filipenses 4:18, cuando usted lo hace, y mejor si más nadie se da cuenta, eso, hermano, sube como un olor fragante, como un sacrificio acepto, agradable a Dios. Recientemente un hermano me contactó y me dijo, hágale llegar esto a este hermano, porque yo fui testigo en la campaña en Santiago de su sacrificio, su trabajo, su entrega. Podía saber el hermano que este otro hermano, que no es miembro de esta congregación, se iba a conmover de esa manera al verlo trabajando y verlo sacrificado por las cosas de Dios. No lo sabía, no tenía forma de saberlo. Pero probadme ahora, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Hoy vamos a bendecir a esa persona de parte de aquel hermano que dijo, eso sí me dijo estrictamente, aunque lo torture, no le diga quién le envía eso, porque él lo único que tiene que saber es que eso se lo envía Dios. Amén. Eso es lo único que él tiene que saber, y que su trabajo, lo que hizo, subió a la presencia de Dios, y esta es una de muchas bendiciones que va a recibir. Y ya las está recibiendo, me consta, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Un escritor inspirado nos exhortaba en Hebreos 13:16, Hebreos capítulo 13, versículo 16, diciendo, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Escuchar su palabra es parte de la adoración. Alabarle con cánticos es parte de la adoración. Pero si hay un sacrificio de adoración que llega, hermanos, hablando en lenguaje, recuerde que en la Biblia habla de Dios a veces en un lenguaje humano, aunque Él no es humano, para que nosotros podamos entender. Si hay un sacrificio que llega directamente al trono de Dios, al corazón de Dios. ¿Se acuerdan Génesis 6? Dice que cuando Dios vio la maldad del hombre, que era tanta en la tierra, dice que le dolió en su corazón. Bueno, acá lo contrario. Si hay algo, hermano, que le llega al corazón de Dios y le complace, es algo que, hermanos, es una delicia para el Padre Celestial. Es cuando no nos olvidamos de los demás, sino que nos ayudamos los unos a los otros. De esos sacrificios se agrada Dios. Decía que hemos estado invirtiendo en todo lo que tiene que ver con la edificación. Bueno, eso lo ha hecho también posible usted con su sacrificio.
Hemos estado invirtiendo en evangelismo en esa campaña, que ya les dimos una idea de cuánto invertimos en ella, en economía y también en otras cosas, pero nuestro tema ahora es economía. Y eso también lo hizo posible usted. Pero queremos hacer muchas más cosas. Queremos ayudar a muchos más hermanos. Queremos hacer más cosas para que usted pueda ser cada día mejor instruido en la palabra de Dios. Y queremos seguir predicando a los perdidos. Queremos seguir predicando la palabra, no solo en Santiago, sino en todas partes del mundo. Pero eso no se puede hacer si no tenemos los recursos para poder cumplir con ello. Amados, si hoy vamos a adorar a Dios después del receso, recuerden, la adoración tiene 5 requisitos de Dios: alabanzas, oraciones, predicación, cena del Señor y ofrenda. No son 4, son 5. 5 actos de adoración. Dios nos ha bendecido. Dios ha estado pendiente de nuestras necesidades. Nosotros también vamos a cumplir con Él. Que el Señor les bendiga. Amén.